In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2020 había 281 millones de migrantes en el mundo, equivalentes al 3.6% de la población total del planeta. La migración hace parte de nuestra humanidad. De hecho, si no fuera por nuestra habilidad para buscar entornos nuevos y adaptarnos a ellos, tal vez nuestra especie no hubiera salido nunca de África, nuestro continente original, y posiblemente se hubiera extinguido debido a alguna epidemia o un cataclismo. Desde que hace 100.000 años los Homo sapiens decidimos migrar hacia Eurasia, nos hemos extendido por el planeta entero y, para bien o para mal, nos hemos convertido en su especie dominante. La migración, como cualquier actividad humana, tiene efectos significativos tanto en los países expulsores como en los receptores de las personas que voluntaria o forzadamente dejan su lugar de origen y buscan hacer su vida lejos de él. Según la Comisión Económica para América Latina, nuestra región ha perdido un 3.8% de su población económicamente activa. Las remesas que envían los migrantes a sus lugares de origen se ha convertido, según el Banco Interamericano de Desarrollo, en una fuente de divisas tan importante que puede llegar a ser un 20% del Producto Interno Bruto de algunos países de América Latina y el Caribe. Para los países receptores, la migración genera presiones sobre sus sistemas de servicios públicos, especialmente en la salud y la educación. Al mismo tiempo, los migrantes se convierten para las economías de estos países en un factor de redinamización demográfica y una fuente muy valiosa de mano de obra en sectores que sin ella tendrían problemas serios para conseguir trabajadores como la salud, la agricultura y la construcción. A pesar de que, como lo analizaremos en este episodio, sus beneficios superan holgadamente los costos que genera, la migración se ha encontrado en los últimos años con una resistencia que se nutre del racismo, la xenofobia y, más recientemente, la aporofobia. Como era de esperarse, el rechazo injustificado a la migración no ha pasado desapercibido para muchos políticos, quienes lo han aprovechado de manera oportunista e irresponsable. En los países receptores se ha convertido en una de las banderas de los partidos de derecha y en los expulsores de la izquierda. Los efectos de este rechazo se han materializado en políticas que restringen la migración, criminalizan la que se realiza de manera irregular y dificultan la consecución de mano de obra. En los últimos años, la restricción a la migración en los países tradicionalmente de destino ha obligado a los países de tránsito a restringir ellos mismos el paso de migrantes con consecuencias problemáticas. Para tener un panorama actual claro de la migración en América Latina y el Caribe, entender las tendencias y los cambios que este fenómeno ha experimentado en los últimos años y analizar las consecuencias que pueden producir las políticas actuales del gobierno de Estados Unidos, nos acompañan desde Barranquilla, Shirley Laín de la Universidad del Norte, y desde Bogotá, María Clara Roballo, de la Universidad del Rosario, Lina Arroyave, de Justicia, y César González, de Plan País. Hola María Clara, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola César, un gusto estar con usted. Muchas gracias por la invitación. A Lina también, buenos días. Gracias por acompañarnos, Lina. Hola César, muchas gracias por la invitación y que voy a estar acá compartiendo con las colegas y con el colega. Y a Shirley desde Barranquilla. Shirley, buenos días. Buenos días César, muchísimas gracias por la invitación y pues un gusto estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes, María Clara, Lina, César y César. Shirley, yo tengo una que ya se vuelve una especie de rito, un pequeño vicio, y es preguntar a la gente que está fuera de Bogotá, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está el clima en Barranquilla? Bueno, soleado, sí. Hace un poquito de brisa, pero ya se siente el calor. El calor, estamos hablando de que a esta hora en Barranquilla, por ahí 28 grados.
Sí, más o menos. No sé en cuánto está la sensación térmica, pero sí está ya empezando. En esta época empieza el calor a aumentar. Ave María, muy bien. Bueno, y finalmente el tocayo César. Hola César, ¿cómo estás? Desde Bogotá. Todo chévere, muchas gracias por todos y bueno, saludos a mis compañeros panelistas y qué chévere tener este espacio. Bueno, y después de este saludo y de este boletín climático, vamos a entrar en materia, obviamente, para analizar las migraciones. María Clara, ¿cómo están las migraciones? Como lo decimos en la introducción, obviamente hacen parte de lo que es ser humano, es decir, la humanidad desde sus orígenes o muy tempranito, muy poco después de ser seres humanos, comenzamos a migrar por todo el mundo. Pero demos un salto en el tiempo y te pido por favor que nos hagas una especie de panorama de las migraciones en 2025, 2024-2025. Claro que sí, César. Bueno, igual como tú lo dices, la migración hace parte de la historia de la humanidad. En este momento tenemos cerca de 281 millones de migrantes en todo el mundo, mal contados, pero digamos que lo que estamos viendo en 2025 hace parte también de unas tendencias mundiales en donde la migración se ha acelerado de una forma muy, muy fuerte. Hemos visto, por ejemplo, a comienzo del 2000 había cerca de 170 millones de migrantes en el mundo y hoy hemos visto que se ha sumado casi 100 millones más. Entonces, efectivamente, la migración hace parte hoy más que nunca del día a día de la humanidad, en donde efectivamente las asimetrías entre los países, la pobreza, las desigualdades, las guerras incentivan muchísimo más esta migración y pues también, por supuesto, la globalización. Gran parte o la mayoría de los jóvenes y de la humanidad hoy tiene el mundo en su celular. Y pues efectivamente eso hace que muchas de las personas que habitan los diferentes países, en la intencionalidad de cambiar, transformar sus vidas, mantener las condiciones también de vida, pues el tema migratorio se hace cada vez más recurrente. Y América Latina, pues evidentemente no es ajena a esta realidad. Bueno, Chile, hagamos un acercamiento a nuestra región. Te propongo, pues aprovechando que tú estás en una de las ciudades más importantes que hay en el Caribe, en todo el Caribe, te propongo que nos cuentes qué ha pasado con la migración en el Caribe. Bueno, en el Caribe colombiano o en el Caribe, En la región en amplia, Latinoamérica. en el Caribe insular, en todo el Caribe y obviamente también pues la migración que pasa, que transcurre por el Caribe colombiano. Bueno, tenemos el fenómeno migratorio, obviamente, de personas haitianas que buscan el rumbo hacia los Estados Unidos y eso hace que, digamos, haya rutas migratorias en el Caribe hacia Centroamérica y de ahí a los Estados Unidos, o otras que también la podemos observar en el tapón del Darién, sobre todo hasta el año pasado, porque este año ya hemos visto un fenómeno de migración a la inversa, en donde las cifras migratorias por ese corredor han bajado y entonces no es tanto los migrantes yendo hacia Centroamérica y Estados Unidos, sino regresándose digamos, ese corredor migratorio recibía migración del Caribe, en especial de haitianos y cubanos. Y es un fenómeno que todavía seguimos experimentando con otros corredores migratorios en el Caribe, ¿no? Y yo pienso que eso nos da como una radiografía de lo que sucede. En especial, A ver si, Perdón que te interrumpa, pero a ver si estoy entendiendo bien. O sea, en este momento tenemos un flujo migratorio que va del sur hacia el norte, pero también uno que regresa del norte hacia el sur. sí. Entonces hemos empezado a hablar de migración a la inversa. La gente que no logró llegar a los Estados Unidos o que, digamos, ha sido deportada, está entonces tomando nuevamente la ruta del Darién, pero para regresar a los países de origen de los que vinieron, que son ubicados en algunas ocasiones, pues obviamente en Sudamérica, por ejemplo, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, pero por el otro lado tenemos gente apostada todavía en el del lado panameño. eh, Allí hay inmigrantes deportados esperando a ver
qué decisión toman, si regresan, si no regresan o si en Panamá los acogen. Es la disyuntiva que estamos viendo, lo más crítico que se está viendo hoy con la situación actual de la migración en el mundo y que nos afecta pues en la región. Bien, y César, normalmente pues las migraciones tienen muchas razones diferentes, hay muchos factores que motivan a la gente a migrar, pero hay algunos que expliquen puntualmente estos flujos migratorios de los que nos han hablado María Clara y Shirley. Sí, claro, mira, hay unos efectos actualmente, pero como decía la profesora María Clara al inicio, también el enfoque de las guerras y la situación económica de algunas ciudades afecta muchísimo el proceso migratorio al nivel del Caribe, de Latinoamérica, del Caribe como tal. Sin descartar en este momento pues los gobiernos autoritarios, como en el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que genera un efecto de expulsión masiva de sus nacionales, pero también debemos tener en cuenta algunos efectos de las políticas Trump que incluso preocupan en un futuro con los aranceles como los que hubo en este momento, que podrían empobrecer algunas economías o golpear muy fuerte algunos sectores económicos de algunos países que podría buscar la gente de alguna manera. Pero también parte de la migración, lo que se ha visto en la migración es la búsqueda de la calidad de vida de las personas, del estudio de la salud y la necesidad de una u otra forma de unificación familiar, porque bueno, hay algunas nacionalidades, como han salido en masa, buscar la reunificación familiar ha sido como la tarea y buscan puntos medios, como decía ahorita la Shirley, buscando esa migración a la inversa, la idea es sectorizarse en algunas partes de Latinoamérica, que sea mucho más fácil, y bueno, ahí se engloban algunas ciudades, algunos países, que es mucho más fácil la regularización sobre todo. Bueno, Lina, hace un rato decíamos que la migración obviamente es un fenómeno natural o más bien muy relacionado con la naturaleza humana. Es decir, los seres humanos migramos desde el inicio de la humanidad prácticamente, o muy temprano en nuestra historia como humanidad. Y la migración se da como un fenómeno, digamos, más o menos natural, más o menos desinstitucionalizado. Pero aparece este Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. ¿Qué es ese pacto y qué busca el pacto? Es el primer marco que se acuerda entre los gobiernos que tienen un enfoque común para la migración internacional. Este pacto cuenta con 10 principios y 23 objetivos que marcan como la hoja de ruta para que los estados que han decidido suscribirlo puedan tomar las mejores decisiones en temas de gobernanza migratoria e incluso política migratoria en general. Justamente hace 15 días se dio la revisión regional del pacto en Chile, donde los estados de América Latina y el Caribe estaban convocados, los estados que han decidido suscribir este pacto, estaban convocados para ver cómo iba la implementación de este documento. Este documento, valga la pena aclarar, que no es un documento vinculante para los estados. Y esto lo que hace es que en la forma en que está redactado el pacto, se ve muy bonito cómo se establece cómo debería ser la migración ordenada de manera segura. Pero al momento de hacer la revisión justamente de cómo se está implementando el pacto, vemos que los estados están en deuda en la implementación debida de estos objetivos. Principalmente los objetivos que aquí que marca el pacto están la regularización, promover mecanismos de regularización segura, ordenada, que sean accesibles. Asimismo, promover mecanismos de una gobernanza para que los estados tengan una mejor cooperación entre ellos. Entonces, acá lo que vimos en esta revisión regional es que si bien los estados dicen que van bien en la implementación del pacto, como organizaciones de la sociedad civil pudimos dar cuenta de que el pacto no se está implementando de la mejor forma y esto se evidencia en la falta de vías de regularización que se tienen en los países de la región. Cada vez son mecanismos que duran muy poco en el tiempo, son mecanismos que imponen diferentes barreras para que las personas migrantes accedan a la regularización migratoria donde han decidido asentarse y pues en últimas esto dificulta sus procesos de integración socioeconómica y de inclusión en las sociedades de acogida donde ellos han decidido pues establecerse. Y para cerrar también, si bien el pacto no es vinculante,
los estados sí han acordado que lo deberían de seguir como una hoja de ruta, pero hay un vacío muy grande en esa implementación y que viene también marcada por las pautas que Estados Unidos ha empezado a dar de cómo debería hacerse la gobernanza migratoria en la región. Es una gobernanza que viene muy dictada desde el norte global, desde Estados Unidos particularmente, hacia los países de la región, donde Estados Unidos ha jugado un rol muy importante en lo que justamente Chile comentaba, en el tema de negociaciones muy puntuales de deportaciones, por ejemplo, intercambio de datos biométricos, y esto pues es lo que quien impone acá la gobernanza está haciendo nuevamente Estados Unidos. María Clara, si estoy entendiendo bien a Lina, digamos, el pacto en el papel es muy interesante, está muy bien pensado, está más o menos equilibrado entre expulsores receptores, pero en la práctica, digamos, Trump en este tema, como en varios que hemos analizado en episodios anteriores, que en este momento estamos poniendo por aquí los vínculos para que la gente pueda ir a esos episodios, en este tema también de la migración, Trump es disruptivo en el sentido de que está echando por tierra todo lo que estas instituciones han planteado. Así es, César. Este pacto debemos tener que no es vinculante. 150 países más o menos suscribieron este pacto en el 2018, pero pues efectivamente no es vinculante en materia de obligatoriedad de los estados. Además de eso, Estados Unidos no suscribió el pacto de Naciones Unidas, Chile tampoco lo ha suscrito. Entonces, digamos que América Latina, que está tan permeada justamente por los lineamientos de Estados Unidos, en el caso en que Estados Unidos no adoptó este pacto, pues los lineamientos de política migratoria regional van por otro lado. No podemos quitarle, obviamente, la importancia al pacto, que fue muy importante especialmente para Colombia, que no tenía una política migratoria, y justamente en el 2018 gran parte de lo que se ha logrado hacer estuvo basado en esos lineamientos. Sin embargo, vemos que en los últimos años ha habido un viraje regional, incluso la Declaración de Los Ángeles, que se da en el marco de la Cumbre de las Américas, que es dirigida por Estados Unidos, se abre un espacio para hablar de gobernanza migratoria en el continente, y empiezan incluso a moverse otros tipos de lineamientos, algunos basados con estos principios, esos 23 principios del pacto, pero ya desde un enfoque mucho más securitista hacia el tema migratorio. Y con lo que ha llegado efectivamente, con la llegada del gobierno Trump, pues el cambio o la ruptura hacia estos espacios multilaterales importantes que tenían, digamos, un enfoque juicioso de derechos humanos, como el pacto como el Pacto de Naciones Unidas o como la Declaración de Los Ángeles, digamos que hay una ruptura absoluta, y estamos viendo escenarios que todos teníamos miedo de que sucedieran, pero pues efectivamente el tema de las deportaciones, la criminalización de la migración ha generado varios fenómenos, seguramente una reconfiguración de los flujos en la región, y por supuesto lo que hablaba Shirley de esta migración inversa de personas que se quedaron varadas en este proceso migratorio y hoy están en condiciones de altísima vulnerabilidad. Bien, muchas gracias, María Clara. Con esto terminamos nuestro primer segmento. En el segundo segmento vamos a hablar de qué sucede con las economías y con las sociedades, tanto de los países expulsores como de los países receptores de migrantes. Ya regresamos en unos segundos a Coordenadas Mundiales. Bueno, en el primer segmento de este episodio hablamos de la migración, del panorama de la migración en el mundo en este último año. Luego hicimos un acercamiento regional a América Latina y el Caribe y pues explicamos en parte cuáles eran los factores que llevaban a las personas a migrar. En este segundo episodio vamos a comenzar analizando el impacto económico que puede tener la migración tanto en los países expulsores como en los países receptores de migrantes. Shirley, ¿qué le cuesta o qué beneficios le trae? Porque siempre, obviamente, hay costos y beneficios. La migración a los países de los que salen los migrantes. Bueno, para un país de expulsor o de origen de migrantes, quisiera recalcar un beneficio y una, digamos, desventaja, una ventaja y una desventaja. En cuanto a la ventaja, el principal beneficio de la emigración, ¿verdad?, es el tema de las remesas, que es un tema supremamente importante y que también está en el Pacto Mundial del que estábamos hablando ahorita. Y es cómo las
las personas que migran envían de nuevo dinero a sus familias en sus lugares de origen. Y eso pues trae un impacto positivo en la economía del país de origen. Y por aquí tengo algunos datos. Por ejemplo, en el 2024, América Latina y el Caribe recibieron 136.000 millones de dólares en remesas, lo que significó un aumento del 100% en el mismo valor que recibió en el 2017. Repetir En la cifra, Colombia, 136.000 36 millones. mil millones. Y Colombia, en las remesas en el 2023 significaron el 2.7% del Producto Interno Bruto de Colombia. Hace una década era del 1.1%. Y en el 2024, de acuerdo con datos del Banco de la República, Colombia a partir de junio del 2024 empezó a recibir 1.000 millones de dólares mensuales en remesas. Por el otro lado, hay países de la región como Guatemala, Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua, cuyas remesas representan el 20% de su Producto Interno Bruto. Y en esos mismos países, incluyendo México, es 6 veces más el valor de las remesas que lo que es en inversión extranjera directa. Entonces, ese es un impacto positivo para las economías de los países de origen de los migrantes, ¿no? Obviamente, un dinero que entra al país que las familias utilizan para su mantenimiento de los hogares que quedan en el país de origen y además, obviamente, pues también sirve para algunos casos de emprendimientos y generación de nuevos negocios. Esa es la ventaja. Pero para un país de origen también representa una desventaja. ¿En qué sentido? En lo que denominamos fuga de cerebros. Porque entonces se pierde muchas de esas personas que están altamente calificadas, que entonces van a otros países a contribuir a esa sociedad a través de la transferencia de conocimientos y, digamos, transferencia de tecnología, de know-how, que entonces se escapa hacia otros países. César, Shirley nos acaba de explicar qué impactos positivos y negativos tiene en la economía de los países expulsores la migración. Desde el punto de vista de los países receptores, César, ¿qué beneficios y qué costos le acarrea la migración a los países que reciben migrantes? De una u otra forma empiezo por la última parte, que son los costos. Casi siempre la migración se ha visto para algunos países como una inversión. De una u otra forma, por los procesos de regularización, por la inversión sobre todo en sistemas de salud, la inversión en el sistema de educación. Sin embargo, esto de una u otra forma siempre se ha generado esa conversación del retorno. La gran parte de las diásporas, en su 70%, no vuelven a sus países de origen. En consecuencia, estas diásporas retornan al país de acogida, la gran mayoría de estos procesos que se hayan invertido. Pero también debemos tener en cuenta que la migración siempre ha sido una oportunidad de crecimiento para todas las economías, tanto la inversión en materia de emprendimiento y fortalecimiento empresarial, la creación de empresas, y como ahorita Chile lo comentaba, estas capacidades o habilidades o profesionalismos que las personas traen a los países de acogida, que terminan homologando la gran mayoría de sus títulos y aportando a los procesos internos. Pero también hay que ver de una u otra forma el crecimiento de la economía también en procesos de impuestos. Se ha determinado en varios estudios que los migrantes tienden a ser muy cumplidos en su pago de los impuestos, también por una cantidad de garantías que necesitan dentro del país de acogida. Bien, gracias César. María Clara, en términos de sociales, digamos, hemos visto también, por supuesto, costos y beneficios, pero también hemos visto un fenómeno que uno podría decir que es extraño, que es inédito, y es la colaboración de un país que normalmente es expulsor de migrantes para recibir migrantes que son deportados. Estoy hablando de El Salvador. ¿Qué es si nos puedes explicar un poco en qué consiste, digamos, ese trato, ese convenio, ese acuerdo que hay entre El Salvador y Estados Unidos? Y también si nos puedes dar tu opinión o tu criterio, a partir de tu criterio profesional, por supuesto, si eso tiene algún sentido a la luz de los tratados que hay internacionales sobre migración. Lo que está sucediendo en este momento es muy grave en América Latina, sobre todo con este manejo de deportación. Las deportaciones no son nuevas y, por supuesto, cada país dentro de los enfoques de seguridad nacional están en todo su derecho de deportar migración, usualmente indocumentada, irregular.
El problema en este momento lo que estamos viendo es la criminalización de los migrantes por el solo hecho de ser migrante indocumentado. Y esa es la narrativa dominante que se está manejando en este momento para poder sostener esas posturas de deportación. Donald Trump ha dicho que va a ser las deportaciones más grandes dentro de la historia de Estados Unidos. Todavía esto no se ve en números, o sea, todavía no se han aumentado cuando miramos las cifras oficiales de Estados Unidos. Sin embargo, sí empieza a haber otro tipo de fenómenos, como por ejemplo, la participación de terceros países para este tipo de deportaciones. El Salvador claramente es muy complejo porque no es simplemente una deportación, sino es enviar a una población migrante acusada directamente de hacer parte de bandas criminales, ya sea de las bandas criminales o centroamericanas, o en el caso de la población venezolana, que es una de las más afectadas, se engloba al migrante venezolano como si fuera miembro del Tren de Aragua, que es una banda criminal que también el gobierno de Donald Trump hoy ha catalogado como una banda terrorista transnacional. Entonces, pues efectivamente, el manejo que se le está dando desde El Salvador es que se está criminalizando, se tratan estas personas no como seres humanos, sino como criminales, y entran a estar presos en estas mega cárceles también que son tan conocidas que se han desarrollado últimamente en El Salvador. Entonces, esta tercerización un poco de estos procesos hace muchísimo más complejo el seguimiento en materia de derechos humanos. Estamos enviando a una población que no tiene redes de apoyo en esos terceros países, que básicamente desaparecen un poco del panorama de sus familias, de organizaciones civiles, y pues también en situaciones donde efectivamente es complejo hacer seguimiento en términos de respeto de derechos humanos. Y no es solamente lo que sucede en El Salvador, también digamos que el tema de las deportaciones ha empezado o venía desde 2023 haciéndose cada vez mayor desde diferentes países de la región, sobre todo buscando deportar migración venezolana. Y en este caso, Colombia tiene un papel muy particular porque no solamente somos la primer país vecino de Venezuela, sino también tenemos relaciones diplomáticas. Entonces hemos visto como, por ejemplo, el gobierno de Panamá le ha solicitado al gobierno colombiano recibir estos vuelos en Cúcuta para que lleguen a Venezuela. Esto es muy complicado porque no sabemos hasta dónde va la responsabilidad que tiene Colombia en ese manejo. Y además también puede generar que otros países que no tienen relaciones con Venezuela utilicen a Colombia como un espacio para mover todo ese tipo de población deportada que sabemos que es una población vulnerable, que es una población que requiere unos manejos especiales, incluso va mucho más allá, incluso el tema de derechos humanos, sino el tema de soberanía. ¿Quién va a manejar esos vuelos? ¿Quién va a manejar esos vuelos en nuestras fronteras colombianas? El gobierno de Panamá, en su momento el gobierno de Estados Unidos, otros gobiernos. ¿Quién va a darle garantías a esa población? ¿Quién va a asumir los costos ante una denuncia en materia de derechos humanos? Entonces creo que es un tema que efectivamente es muy complejo, que abre un abanico de posibilidades, todas muy adversas, sobre todo para la migración venezolana y para los gobiernos que se sumen dentro de esta política. Shirley, uno tiene la impresión de que el tema de la migración, con esto que nos han explicado ustedes tres, y con las noticias, por supuesto, que uno recibe sobre el tema prácticamente a diario, uno tiene la impresión de que la migración se está supeditando a otros temas, a otros factores. Es decir, la migración pareciera ir perdiendo importancia frente a temas de economía. Tú nos explicaste hace un momento, por ejemplo, la importancia que tienen las remesas para los países expulsores de migrantes. César nos explicaba, por supuesto, también los costos y los beneficios que eso tiene, que la migración tiene, la recepción de migrantes tiene para los países a los que llegan los migrantes. Pero también podría ser que la migración se está convirtiendo en una especie de, ¿cómo lo puede decir uno?, de carta, en un juego en el que es más importante el comercio, en el que es más importante la inversión, en el que es más importante que no se cumplan las amenazas que hacen políticos estadounidenses, como, si no me falla la memoria, el gobernador de Florida, DeSantis, cuando dice que va a impedir los giros de remesas a menos que los migrantes sean documentados. Es decir, la migración se está volviendo una carta que se juega dentro de una baraja grande en la que priman temas económicos, o digamos esto que está haciendo Trump puede hacer que los países expulsores se organicen mejor, tal vez formen un frente común y de alguna manera establezcan una relación un poco más equilibrada. Bueno, la verdad,
lo que estamos viendo con el impacto o el impacto de las políticas migratorias de los Estados Unidos en otros países es realmente alarmante. Mm, No creo que la migración vaya a organizar a los países perdón, que las políticas migratorias de los Estados Unidos vayan a hacer que los países se logren organizar para, digamos, tener unas políticas migratorias con enfoque de derechos humanos. Todo lo contrario. Vemos, por ejemplo, en Europa, ya salió una propuesta el 11 de marzo del 2025, una propuesta de directiva de retorno que todavía criminaliza aún más a los migrantes, extiende los tiempos de prohibición para el retorno cuando una persona ha sido encontrada en situación irregular y en realidad, digamos, es un endurecimiento aún mayor de las políticas migratorias. Eso es en Europa, ¿no? Y eso acaba de salir ahorita en marzo del 25. Pero de este lado de América Latina, ya lo decía también María Clara, también estamos viendo políticas migratorias puestas al servicio de la externalización de las fronteras que realmente está haciendo el gobierno de Trump. Es decir, las fronteras de Estados Unidos hoy no se terminan en la frontera con México, sino que ya están llegando incluso hasta Panamá, en donde entonces puestas al servicio, aceptan deportados, endurece sus políticas migratorias, y los discursos políticos también empiezan a tornarse hacia encontrar en la migración un chivo expiatorio para ganar adeptos políticos y por supuesto, culparlo de todos los males del país sin realmente solucionar los puntos más críticos de un país que no tiene nada que ver con el fenómeno migratorio. En Ecuador, por ejemplo, de una candidata a la presidencia ya hablando de que hay que expulsar a todos los venezolanos, digamos, utilizando a los migrantes en su discurso político. Entonces, yo creo que realmente lo ideal sería que los estados adoptaran unas políticas migratorias con enfoque de derechos humanos, pero creo que esto lo que está generando es un recrudecimiento de la securitización, como decía María Clara, de ese enfoque de securitización en las políticas migratorias de los estados. Gracias, Chili, porque además con eso último que nos acabas de explicar es el cierre perfecto para este segmento, porque en el próximo segmento vamos a hablar precisamente de cuáles serían, digamos, unas políticas nacionales adecuadas, humanas, desecuritizadas, esa palabra la detesto, perdón, pero que fueran desecuritizadas, es decir, que no tuvieran ese enfoque de criminalización, descriminalización del que nos hablaban tanto María Clara como Chili. Entonces ya en 5 segundos les invito a todas las personas que nos están escuchando para ver qué podríamos hacer y hacia qué camino se pueden dirigir las políticas migratorias en los diferentes partidos de la región. Ya regresamos en unos segunditos. En el primer segmento de este episodio hicimos un recorrido, un delineamiento del panorama general de la migración tanto en el mundo como en nuestra región. En el segundo segmento nos enfocamos en todas las consecuencias que ha traído para la dinámica migratoria las políticas del presidente de Estados Unidos en todo lo que sucede en la migración regional. Y ahora en este tercer segmento de implicaciones vamos a hablar de cuáles son las políticas que se requerirían para tener una migración un poco más humanizada. César, ¿cuáles serían las actualizaciones, digamos, en líneas generales que deberían hacerse a las políticas migratorias nacionales para que, por ejemplo, cumplieran con el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular? Bueno, yo lo englobaría en 3 puntos muy claves. Uno, los esquemas de regularización son claves para poder hacer cualquier proceso. De una u otra forma, si no tenemos esquemas de regularización en la mayoría de los países de acogida, va a ser muy difícil que los migrantes tengan una verdadera inclusión y cohesión social, como también una inclusión clara y sin restricciones a los procesos laborales, que de una u otra forma es el aporte principal que pueden tener los migrantes. Segundo, para unos esquemas mucho más humanos, de una u otra forma tenemos que entender la migración en un contexto humanitario, netamente humanitario. Muchas veces, como lo hemos conversado anteriormente, la condenamos desde el punto de vista securitista, la condenamos desde el punto de vista a veces del crimen organizado y demás cosas que por las narrativas crean en los países de acogida. Entonces, cuando empezamos a quitar ese velo que tiene la migración y ver todo lo positivo
vemos que estas personas vienen a sumar a nuestros países de acogida y empezamos a humanizar mucho más a las personas, como también humanizar la cantidad de inconvenientes o las situaciones por las cuales migran, porque muchísimas, en algunos casos, no solo migran por razones económicas, otras migran por razones de salud, como otras migran por razones de unificación familiar. Entonces hay un contexto mucho más atrás de todo eso, como también unas rutas de acceso muy claras al proceso migratorio, evitando, claro está, el tráfico de personas, la explotación sexual y, bueno, como hablaba al principio, ayudando al tema de regularización enlazado con este proceso humanitario, nos ayudaría a que haya una instrucción laboral mucho más estructurada y que no haya una explotación laboral, que es uno de los sufrimientos principales de la migración. Y por tercero, incluiría todo el proceso de la sociedad civil. Hemos estado en estas conversaciones del Pacto Mundial, entre otras conversaciones. Ahorita viene el Foro de Migración y Desarrollo Económico, en las cuales la sociedad civil se ha visto mermada su participación. De otra forma, las organizaciones sociales, ya sea desde las fundaciones, organizaciones como aquellos académicas que puedan hacer investigaciones al respecto, tienen grandes avances en cómo podría ser una política migratoria mucho más estructurada, mucho más humanizada y mucho más inclusiva. Y la inclusión, que va a la redundancia de estas sociedades, son claves para poder tener una discusión también, porque estas organizaciones tienen un contacto directo con el migrante, entienden cuál es el padecimiento, sufrimiento y las situaciones que suceden, y para poder humanizar realmente podemos incluir a toda esta sociedad que puede darte un vistazo mucho más estructurado desde las bases de cómo podría ser una mejor política migratoria en cada uno de los países. Incluiría un último punto, que es equiparar los procesos migratorios dentro de la región. De una u otra forma, cada uno, y se ve un retroceso clave en algunos países, como por ejemplo lo vimos en Ecuador, como Colombia, que estaba en unos procesos migratorios un poco ambiguos, y si empezamos a equiparar procesos de la región, va a ser mucho más fácil que estos migrantes tengan procesos mucho más estructurados, tengan una mejor regularización, una mejor inclusión en cada uno de los países de Latinoamérica. Precisamente con algo que nos dice César, María Clara, te pido porfa que desarrollemos un poco ese tercer punto que propuso César, y es el de las acciones, la participación de las organizaciones de la sociedad civil en todo el tema migratorio. ¿Qué acciones concretas pueden ejecutar las organizaciones de la sociedad civil para lograr, digamos, esta humanización de la migración? Las organizaciones de la sociedad civil han tenido un papel fundamental en la respuesta regional hacia el tema migratorio, y sobre esa respuesta que incluso es reconocida como solidaria. Es muy importante porque justamente estas organizaciones representan al migrante. Muchas de estas organizaciones están compuestas por población migrante. Entonces, no solamente son un espacio de representación de una población que carece efectivamente de espacios políticos, de espacios sociales de representación, sino que además también traducen en gran medida las políticas que se necesitan con enfoque diferencial hacia población migrante. Hemos visto muchas acciones, hay diferentes organizaciones de diferente índole que están trabajando en varios temas. En el tema humanitario han sido importantísimos. Esas organizaciones muchas veces llegan antes que el estamento estatal y están en zonas, en corredores donde se requieren atenciones humanitarias, y son ahí tal vez la primera mirada o la primera cara que recibe un migrante en gran medida por estas organizaciones. Igualmente, el tema, la academia hace parte un poco de esa sociedad civil también, ofreciendo insumos para comprender muchísimo más el fenómeno, para generar datos, para presionar incluso al gobierno nacional que se den políticas públicas muchísimo más acertadas. Y pues por supuesto, como es un actor tan importante, tiene que estar protegido, y tiene que estar protegido por políticas públicas. Los gobiernos tienen que involucrarlas en su toma de decisiones, y por supuesto también, que es otro escenario también que se ha trastocado en los últimos meses, es el tema de la cooperación internacional. Las organizaciones civiles son altamente dependientes de la cooperación internacional, y en la medida en que esa cooperación, que como hemos visto también en los 2 últimos años, ha
han ido a otras crisis migratorias globales, pero además también por políticas nuevas, por ejemplo, nuestro principal donante que es Estados Unidos, pues obviamente se ven seriamente afectadas. Entonces creo que sí es un actor al que hay que ponerle muchísima atención y por supuesto brindar todo el apoyo posible desde diferentes sectores. En este caso, creo que ante la ausencia de cooperación internacional, el sector privado tiene que saber un poco cómo articularse con esas organizaciones civiles, porque nuestra política social hacia poblaciones vulnerables, pues hoy están en altos riesgos. Bueno, Lina, ya hemos visto los costos, los beneficios, hemos visto, por supuesto, también las formas, digamos, institucionales, tanto internacionales como nacionales, que tienen que ver con la migración. Pero hay un tema de fondo aquí y es el tema de la percepción y de la actitud que tienen las diferentes sociedades frente a los migrantes. Estamos en una época, digamos, Lina, en la que es muy difícil que las sociedades acepten los migrantes, es decir, Donald Trump sería simplemente la personificación de una malquerencia, de una animadversión que hay hacia los migrantes, o por el contrario estamos en una época en la que las sociedades reciben mucho más fácilmente y mucho más amigablemente a los migrantes. No, yo creo que estamos en una época donde la migración, como ya lo han mencionado mis colegas, se ha convertido en un tema que está bastante politizado, y esto ha sido como un comodín para que algunos candidatos, gobiernos, lo usen para polarizar más y ganar elecciones. Y esto no solo es evidente con lo que está haciendo Donald Trump, claro, en el caso de él es muchísimo más evidente porque lo ha hecho de manera televisiva, de manera que estemos como espectadores de cada decisión, de cada decisión ejecutiva que él lanza sobre la población migrante, y lo hace de manera mundial, y tiene una mayor visibilidad sobre lo que está pasando. Pero esto no solo se ha dado en el tema de Estados Unidos. En el caso de Colombia lo hemos vivido en las elecciones departamentales, municipales, incluso nacionales, donde las personas migrantes han sido ese chivo expiatorio de todos los males que pasan en la sociedad. Y pues finalmente donde se le apunta que la persona migrante afecta o altera el orden de una sociedad es en el tema de la seguridad ciudadana. Ahí es donde siempre se señala que el migrante es una persona que llega a delinquir o a robar, y pues los estudios han mostrado que los delitos que comete la población migrante son marginales en comparación a su población nacional. Entonces también es la forma en que las redes sociales sirven de esos canales para difundir fake news, pero también está el tema de la posverdad, de agrandar y incluir mentiras en esos discursos, han hecho eco en la sociedad. Y pues acá lo que tenemos es un tema de xenofobia, pero más que xenofobia, yo creo que en el caso sobre todo de lo que vemos en Estados Unidos, pero acá en Colombia también lo hemos visto, es el caso de la aporofobia. Acá le tenemos miedo es al migrante que no tiene las condiciones económicas para realizar un proyecto económico, por decirlo así, más importante, porque las personas en situaciones de vulnerabilidad son las que no queremos que lleguen a nuestras sociedades a trabajar, porque lo que vemos es que entran a competir con los recursos escasos que pueden haber en una sociedad, como pasa en el caso de Colombia, y es lo que hemos visto, que ahí es donde empiezan a señalar que las personas migrantes llegan a quitar puestos de trabajo cuando no es así necesariamente, no es así, no pasa, eso no pasa realmente. Entonces yo creo que lo que pasa en las sociedades es eso, es ese miedo al extranjero, pero al extranjero que está en una situación de vulnerabilidad y pobreza muy grande, porque lo que lo vemos es una carga en últimas para el Estado. Y esto ha sido como la puerta de entrada para que gobiernos como el de Donald Trump amplíen este tipo de discursos y sea lo que se evidencia en las redes sociales, que pues creo que el Barómetro hace un gran trabajo en poder visibilizar en momentos coyunturales cuando las personas migrantes son usadas como ese chivo expiatorio, y pues hay un aumento de los contenidos discriminatorios y xenofóbicos con la población migrante. Lina, y además de precisamente algo como lo que estamos haciendo en este podcast, que es analizar con los pies muy
puesto sobre la tierra la migración, ver costos y beneficios y, digamos, de alguna manera desmitificar estos cuentos que hay, cuentos de terror que hay alrededor de la migración. ¿Qué más se puede hacer para que las sociedades, estoy hablando más allá de lo formal, de los pactos, de las leyes, pero qué más se puede hacer para que las sociedades bajen un poco esa xenofobia que tú mencionas y acepten al migrante como lo que es, como un ser humano común y corriente, que es el vecino, que es el colega, que puede ser incluso el inversionista, que puede ser, bueno, en fin? Yo considero que acá los medios de comunicación también tienen un rol muy importante en la forma en que se comunican las noticias que involucran personas migrantes. Siempre estar dando la noticia en torno a la nacionalidad de la persona que está involucrada no trae mayores avances frente a la percepción de la sociedad donde se está acogiendo a la población migrante. En ese sentido, yo creo que también es un trabajo y también es un deber profesional de los periodistas contar historias de vida que puedan mostrar que las personas migrantes, al igual que todas las personas, están buscando cómo mejorar su futuro. Entonces yo creo que ahí la labor periodística también tiene una responsabilidad de cómo comunicar estas noticias, que son sobre todo en los medios nacionales, que son las primeras fuentes de comunicación a las que accede el público en general, pues deberían aprovecharse esos canales para mostrar otras formas, otras plataformas para visibilizar lo que esté haciendo alguna persona migrante destacada. Y como sociedad yo creo que también es empezar a perder el miedo y también sentarnos desde la empatía, que en algún momento Colombia todavía seguimos viendo que seguimos siendo un país expulsor y algunos fácilmente una persona de nuestras familias fue migrante o ha sido retornado. Entonces también ver que esa persona de nuestra familia es una persona que salió desde el país, fue a lucharla y a ganarse como una mejor condición de vida, y también empezarnos a parar ahí desde la empatía y de ver al otro como lo que es una persona, un humano que está luchando por mejores condiciones de vida. Y yo creo que también algo que me ha hecho como reflexionar últimamente, y es que justo lo que decía Shirley, vemos a la migración como una moneda de cambio, de cómo nos beneficia solo económicamente, y desde esa perspectiva es que la podemos incluso vender al sector privado para que acoja a esta población y le incluya en los puestos laborales. Y yo creo que más allá de ver los beneficios económicos, también es pensar cuál es el contexto que hay detrás y cuáles son las razones estructurales que esas personas están llevando a salir de sus países. Y por más que digamos que la migración económica es voluntaria, realmente no es voluntaria. Las personas, si están saliendo, es porque están enfrentándose a unas desigualdades estructurales que sus gobiernos no han sido capaces de mejorar, y están buscando esas otras oportunidades afuera. Entonces yo también creo que un llamado que debemos como tener dentro de la sociedad civil, dentro de la academia sobre todo, es no solo visibilizar como los beneficios que trae la migración a un país desde el sentido económico, sino humanizarla más y dignificar a las personas, que eso es lo que hemos estado perdiendo. Completamente de acuerdo contigo, Lina, en que esa es la tarea, pero es una tarea lamentablemente enorme. Bueno, con esta explicación y con este llamado que nos hace Lina, concluimos este tercer segmento y ahora vamos a las recomendaciones de Coordenadas Mundiales. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Bueno, María Clara, las personas que han estado escuchando o viendo este episodio y que a raíz de esto y de su interés por el tema quieren tener información de buena calidad, ¿a dónde pueden ir para encontrar esa información? Este panel está compuesto por personas muy estudiosas del tema, entonces los invito también a recurrir a las publicaciones de Justicia, Plan País, Universidad del Norte, por supuesto también la Bitácora Migratoria, que es el proyecto que manejamos desde el Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario. ¿Esta bitácora la encuentra uno en internet? Se encuentra en el buscador favorito Google, pone Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario y ahí aparecen nuestros productos y nuestro proyecto. Perfecto, María Clara, muchas gracias por tu recomendación. Shirley, ¿cuál sería la tuya?
Se vale, por supuesto, como lo hace María Clara, por supuesto que se vale autopromocionar lo que haces tú y lo que hace tu organización. Bueno, yo entonces recomendaría un libro que escribimos de la Universidad del Norte, profesores de la Universidad del Norte, con el Instituto Max Planck, que se llama Jus Comunes en Migración y Constitucionalismo Transformador en Colombia, un enfoque de derechos humanos para la movilidad. ¿Y ¿Sí? se encuentra en línea o solamente hay edición en papel? Se encuentra en línea, sí, se encuentra en línea también, se puede encontrar en internet. Adicionalmente, este sí no es mío, pero me parece un buen libro para ilustrarse sobre migración y derechos humanos en Sudamérica, que es el libro de Diego Acosta, The National versus the Foreigner in South America, que creo va a salir la edición en español, que también es un libro que encuentran en línea. Y pienso que también nos da un buen marco de políticas migratorias en Sudamérica. Finalmente, hay un libro que tengo pendiente por leer, pero que creo que debe ser muy interesante y es de Hein de Haas, que se llama How Migration Really Works. Y ese sí no creo que haya traducción al español, pero me parece que puede ser algo muy interesante de leer. Gracias por tus recomendaciones, Shirley. Vamos con César. ¿Cuáles serían las tuyas, César? Bueno, no, como dijo María Clara, bueno, que hay colegas espectaculares en todo el proceso. Yo creería que, bueno, desde la organización a la cual estoy representando, que se llama Plan País, recomendaría nuestro último informe de migración, de la oportunidad migratoria, donde hacemos justamente este informe, redacta todo el proceso de cómo la migración ha aportado a América Latina y algunas recomendaciones para los diferentes sectores. Y recomendaría uno que se llama Compendio de Buenas Prácticas, donde hicimos un compendio de políticas públicas que existen en la región, en las cuales podría ser un buen punto de partida para algunos gobiernos, para poder hacer una comparación bien interesante entre unos y otros, pero mis colegas tienen también unas investigaciones espectaculares en las cuales serían interesantes ahondar. César, esa recomendación tuya también se encuentra en línea. Sí, en la página de nosotros, con mucho gusto, ahí están todos nuestros informes. Hay otros adicionales que también pueden leer con gusto. Recuérdanos la página, por favor, la dirección. www.planpaís.com. Muchas gracias. Bien, y finalmente, Lina, ¿cuál sería tu recomendación? Me uno a las recomendaciones que han hecho las colegas sobre las publicaciones que aquí hemos sacado desde el Observatorio de Venezuela, desde la Universidad del Norte y Plan País, junto con De Justicia. Próximamente estaremos publicando una investigación sobre los impactos que ha generado la externalización de la política migratoria de los Estados Unidos en Colombia, especialmente el programa de movilidad segura, y pues los invito que ya más o menos en el mes de mayo que estará publicada la puedan descargar. Las publicaciones de Justicia son gratuitas, de libre acceso, entonces para hacerles esa invitación. Y finalmente hay un espacio que espero que con el tema de la cooperación y la financiación no vaya a morir, que es el Festival de Cine de Colombia Migrante, que es un festival muy lindo que se hace a finalizar el año, como entre octubre y noviembre, y lo hacen acá en Bogotá, y hay diferentes lugares donde se proyectan películas de temas migratorios. Entonces, si este festival sigue vivo para esta época por los temas de cooperación, pues es un gran espacio al que pues podrían ir a conocer. Muchas gracias, Lina, muy amable. Como ya es costumbre, nuestro productor Rafael Piñeros siempre encuentra expertas y expertos que explican muy claramente, muy bien, temas que son muy complejos, y en este caso pues estamos hablando, por supuesto, de la migración internacional. Agradezco muchísimo la participación de María Clara Roballo en este podcast. María Clara, muchas gracias por haberte conectado y habernos acompañado. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. También desde la frescura que debe estar rondando en Barranquilla en este momento, Shirley, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por haberte conectado. Con mucho gusto, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y al tocayo César González, gracias por haberte conectado, César, y por habernos acompañado también. Vale, César, muchas gracias. Un saludo a todos. Y finalmente a Lina Arroyave, que a pesar de alguna dificultad técnica que tuvimos, logramos finalmente conectarnos bien. Lina, muchísimas gracias por acompañarnos y por habernos ayudado a entender este tema tan complejo y tan importante. Muchas gracias, César, por la invitación, y a mis colegas del panel. Un gusto estar con ustedes.
Y bueno, por supuesto, muchas gracias también a nuestra asistente de investigación, Sara Navarro, que nos asiste, nos ayuda hoy aquí en la grabación de este podcast, en la parte técnica. Por supuesto, también a nuestro técnico de grabación y edición, Javier Villamil, y a todas las personas que episodio tras episodio buscan el contenido que creamos aquí en este podcast Coordenadas Mundiales para entender un poco mejor lo que sucede en el complejo mundo de las relaciones internacionales. Muchas gracias.